Pasado un minuto de las 9 de la mañana y le damos la bienvenida al senador Jorge Gandini. Hace algunos días cursó un pedido para levantar el secreto de los resultados de una comisión investigadora secreta sobre la muerte de Héctor Gutiérrez Ruiz y Selmar Michelini. Esta información ya está en su poder. Y esto de alguna manera, lo adelantaba Humberto, coincide con la propuesta del senador de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, de reinstalar la ley de caducidad. De todos estos temas intentaremos, conversar y reflexionar junto al senador Gandini. Bienvenido, buenos días. Gracias, un gusto, buenos días, ¿cómo están? Bueno, comencemos por el primer tema. ¿Cómo surge este pedido? ¿Por qué ahora de esa información de la comisión secreta sobre la muerte de Selmar Michelini y Gutiérrez Ruiz? Porque me fue solicitada esa información por un abogado uruguayo que reside en la Argentina hace mucho tiempo y que actúa en causas vinculadas al tema. Fue, a lo mejor algún televidente recuerda, fue el abogado de una causa del matrimonio Julien Grisona, Julien uruguayo, Grisona argentino, una pareja que desapareció, cuyos hijos, Anatole y Victoria, aparecen en Chile, muy chiquitos, y actuó en varias de esas causas. Y ahora en la Argentina, además de aquel famoso centro de detención clandestino Automotores Orletti, aparece otro centro de detención del cual se tenía referencias pero no se había localizado, y ahora en julio aparece un centro de detención clandestino sobre la calle Bacacay, que queda en la misma manzana, a la vuelta, a las espaldas de Orletti. Dicen en algún caso que pudieron haber estado conectados por dentro. Aparece que ese centro clandestino, en él pudieron haber estado detenidos uruguayos, como el caso de Manuel Liberov, todavía desaparecido. Y por las fechas, pudieron haber estado unos días allí detenidos, desaparecidos, cuando fueron secuestrados Selmar Michelini y Gutiérrez Ruiz, el senador del Frente Amplio en ese momento, y Gutiérrez Ruiz, diputado presidente de la Cámara de Diputados de nuestro partido en ese tiempo. Aparecieron el 20 de mayo junto con otros dos uruguayos que tenían actividad en el MLN, pero que habían renunciado a la lucha armada. También era una pareja, Barredo y Whitelot, y aparecen juntos el 20 de mayo asesinados. Hay elementos para pensar que estuvieron allí, que el centro clandestino de Bacacay se cerró después de ese episodio. Y este abogado presenta la intención de incorporar a la causa que lleva el juez Rafecas en la Argentina estos casos. Me pide entonces acceder a estos materiales de la comisión investigadora que entre el 85 y el 87 se llevó en Uruguay. Fue la primera investigación, fue secreta, fue muy rigurosa, pero que se interrumpió porque hubo filtraciones y por lo tanto perdió las garantías para los testigos que iban a dar testimonio y demás. De todos modos, hay un material ahí que no tiene nada nuevo para nuestra justicia. Todo eso fue presentado en su momento ante la justicia en alguna causa y quedó protegido por el secreto. Pero claro, el secreto, según la ley, se mantiene durante 25 años. Esto lleva 33. Yo me presenté ante Beatriz Argimón, la presidencia de la Asamblea General. Inmediatamente dispuso obtener esta información, darme acceso, se le comunicó al presidente de la Cámara de Diputados, porque están esos archivos de allí, y Martín Lema estableció los mecanismos para hacer público este material, o de acceso público, y ya se me fue entregado porque afortunadamente en este tiempo se digitalizó todo, incluidas estas versiones taquigráficas, y ya tengo ese material que entregué a la familia, porque es la familia o las familias las que tienen que manejar este asunto. Es un tema delicado, sensible, hay muchas familias involucradas y son ellos los que están en contacto directo ahora con el abogado y con la justicia argentina. Así que el material está. Esta información en el puzzle de la investigación nueva, esta que usted mencionaba, de Argentina, ¿podría dar mayores datos para conocer entonces qué pasó? El homicidio fue realizado en la Argentina. La pregunta es, en ese operativo de secuestro, de detención clandestina y asesinato, ¿había involucrados, presentes, represores uruguayos? Estaba claro que era en el marco del Plan Cóndor. Estaba claro que formaba parte de los operativos de lo que le llamaban la banda de Gordon.
Lo que no está claro es si había uruguayos así metidos o fue un operativo exclusivamente argentino. Sin duda había información de Uruguay, porque hay elementos y testimonios que permiten corroborar eso. Si se ubicara quiénes fueron los asesinos y se supiera y hubiera uruguayos, bueno, entonces tendría repercusiones nuevas en Uruguay. Son atroces asesinatos que quedaron impunes y que al sistema político uruguayo, yo creo que sin excepción, le interesa saber qué pasó. ¿Hay una gestión también con Cancillería para el reclamo de esta información? Bueno, en la medida que el juez Rafecas hizo lugar al escrito que se presentó, el mismo juez ahora va, en conocimiento de todos estos materiales, va a hacer la solicitud, nos dicen, vía formal. Es decir, el juez se comunica con su Cancillería, esa con la nuestra con el Parlamento, y por esa vía formal, oficial, que le da valor a esa prueba, se remitirán además lo que ya ha llegado de vía informal. Senador, uno puede inferir, tomando en cuenta que era una comisión secreta, que imagino yo tomó testimonios, con presentaciones de testigos, etcétera, 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 una actuación de prácticamente 2 años, por lo que dijo usted. Sí. Uno puede inferir que si hubo filtraciones es porque evidentemente ese trabajo fue dando sus frutos. Sí, claro. Estaba bien encaminado. Es decir, que como si esto fuera una pieza, digamos, de un rompecabezas, esta información en manos ahora de la justicia argentina, con el complemento y lo que allí pueda llegar a aparecer, es lo que sí luego puede tener influencia en el conocimiento y esclarecimiento de los hechos, ¿no? Sí, puede ser. También es verdad que aquella investigación que fue la primera del año 85, 86, con el contexto de otras investigaciones que se llevaron adelante en Uruguay y en Argentina, puede hoy tener una lectura que aporte más datos, porque hoy hay otros datos de otras investigaciones que se llevaron adelante que pueden estar aportando a eso. Y mucho más en la Argentina, que fue donde se cometieron los asesinatos. O sea que a lo mejor ese puzzle hoy arroja un dato nuevo. Ahora, alguien puede preguntarse en este momento, es una pregunta tonta que le voy a hacer, pero pasaron muchos años. ¿Por qué si estábamos en democracia era secreta la comisión? Para proteger precisamente a aquellas personas que podían dar testimonio, que no querían quedar involucradas, que podían tener reservas, miedo. De hecho, la filtración más importante tuvo que ver con los nombres de unas enfermeras que iban a ir a declarar. Claro. Que aparentemente tenían datos importantes y estaban dispuestos a dar. Claro, imagínense esa investigadora, quienes llevaban adelante la tarea, que no son ni detectives, ni expertos en la materia, son dirigentes políticos, fueron obteniendo datos de esos que te dan, me dicen que hay alguien que yo quiero ir a hablar, sabes dónde vive, la voy a ver, le doy la tranquilidad. Al final convences a una persona para que vaya y declare. Esta era una declaración aparentemente muy importante, relevante, pero su nombre salió en la prensa y por lo tanto eso liquidó cualquier posibilidad. Bueno, fue hasta donde pudo ir el Parlamento, que no tiene una tarea, tiene entre sus funciones la de investigar, pero no tiene los elementos para hacerlo a fondo. Ni puede siquiera obligar, no tiene la posibilidad de decirle, usted tiene que venir a declarar. No viene, va a ser conducido por la policía. Es todo voluntario. Pero se avanzó mucho. Fue la investigación más profunda que se hizo porque había voluntad pública de hacerlo, pero en un contexto de recién salidos de la dictadura. Ese material hoy puede tener un valor en otro contexto. En sí mismo no hay nada nuevo, ya esto se usó en causas judiciales. Buena parte de lo que está aquí es el expediente de la Argentina. Hay una serie de volúmenes, de materiales, de fotos, que por supuesto no están digitalizados, pero tengo acceso a ellos, que no aportan porque ya se conocían. Ahora, pueden estar aportando en la causa argentina. Senador, esto coincide con la propuesta de Guido Marini Ríos de reinstalar la ley de caducidad. Usted se manifestó sorprendido por esta propuesta. ¿Qué análisis hace de esta novedad? Bueno, sí, es un tema que no estaba en agenda, que no lo estábamos conversando, que fue objeto de una conversación o una entrevista entre el senador Marini Ríos, en su calidad de senador, pero también de líder de uno de los partidos que integra la coalición de gobierno, al presidente de la República. No conocemos el contenido de esa conversación,
dio su visión el propio senador Manini Ríos, estableciendo que es su idea presentar un proyecto de ley que, creo, derogue o algo así el proyecto de ley del 2011. Bueno, ese es un tema que, como yo dije, no está en agenda. Ayer hubo bancadas de todo, hubo una coordinación de la coalición a nivel del Senado, hubo bancadas de nuestro partido, no ingresó el tema como tal. Por lo tanto, si ingresa lo veremos, lo discutiremos. Hoy no está en agenda, hoy no es parte de nuestras prioridades, aunque tiene que tratarse con el debido respeto a cualquier legislador o a cualquier sector, en este caso partido, que tiene iniciativa para presentar un proyecto. Claro, porque puede parecer medio complicado de entender para la gente si no historiamos un poco. En realidad, desde el punto de vista formal, el proyecto de ley derogaría la ley interpretativa de la ley de caducidad, ¿verdad? Es decir, teóricamente apunta a eso. No podemos hablar sobre algo que no fue presentado, pero es en teoría. Recordemos, la ley de caducidad lo que dice es que el Estado renuncia a la pretensión punitiva del Estado. No desconoce los hechos, pero dice el Estado renuncia a penar, renuncia a darle continuidad a determinadas causas para sancionar penalmente determinadas conductas. Esa ley fue cuestionada, tuvo un plebiscito que se realizó un referéndum en el año 89, que confirmó la ley. Tuvo una segunda instancia anulatoria, también por la vía del referéndum, que volvió a confirmar la ley. Es decir, hay dos pronunciamientos populares que mantuvieron la ley vigente. En el 2009 hubo una sentencia de la Suprema Corte de Justicia que declaró inconstitucional la ley. Todo eso fue llevando a movimientos jurídicos diversos y en el 2011 hubo una ley que se llamó interpretativa, que en realidad no interpreta, en realidad deroga la ley de caducidad, porque lo que dice en su artículo primero es el Estado recupera su pretensión punitiva, etcétera, etcétera. Aquella renuncia la recupera, por lo tanto en los hechos. Y luego dice en sus artículos 2 y 3 que los delitos son calificados de lesa humanidad. En función de los convenios firmados por Uruguay, esos delitos de lesa humanidad no prescriben en sus plazos. Por lo tanto, más allá de los años que hubieran pasado, son pasibles de seguir por la vía judicial porque no prescriben como los delitos comunes. Eso es lo que dice la ley. Esa ley se utilizó en algunos casos, hubo algún militar sancionado, hubo recursos de inconstitucionalidad y la Suprema Corte de Justicia entendió que esos artículos, el 2 y el 3, son inconstitucionales. ¿Por qué? Porque esos convenios que Uruguay firmó son posteriores a la ley de caducidad. Por lo tanto, no hay retroactividad en materia penal. Pero dejó vigente el artículo primero, la recuperación de la pretensión punitiva del Estado. Y por lo tanto, sobre esa base se han continuado adelante algunas causas en la materia. Y hoy estamos en ese escenario. Con esa circunstancia han sido procesados en los últimos tiempos algunas personas que se entiende estuvieron vinculadas a esos hechos en los años de la dictadura. Lo que plantea, en términos, yo no conozco el proyecto, pero cuando se plantea el tema, lo que está planteando es que esa ley del 2011 deje de tener vigencia, una derogación. ¿Cuál fue su posición en ese momento? Esa ley salió solo con los votos del Frente Amplio, según recuerdo. Solamente, solamente la del 2011. Yo sé que los momentos políticos no los podés fotografiar y trasladarlos en el tiempo porque el país es otro. Lo dijo claramente también el presidente de la República cuando fue consultado ayer con respecto a las posiciones que se pudieron tener en ese momento. Pero uno podría políticamente hacer una lectura y decir, bueno, lo que presenta el general retirado Manini Ríos es algo que en definitiva determinados partidos políticos tenían una posición contraria a votar esa ley interpretativa. Por lo tanto, si aparece alguien ahora que la quiere derogar, ¿estarán de acuerdo en derogarla? ¿O es una mala lectura? No, es una lectura acorde a la discusión que hay que tener, si hay que tenerla. Lo que hemos dicho es, este tema no nos planteamos revisarlo, no están los acuerdos,
No fue tema ni de campaña, ni de acuerdo político, ni lo firmamos en el compromiso por el país, ni estaba en nuestra agenda. No quiere decir que la agenda no cambie, si se pone lo consideraremos. A ver, nosotros estamos con todas las energías puestas en el presente y el futuro. Estamos muy concentrados con todas nuestras energías en los problemas que estamos viviendo, particularmente algunos de nosotros desde lo legislativo, en todos los conflictos, no movilizaciones, los conflictos que genera aprobar una ley de presupuesto para los próximos 5 años, conflictos porque hay muchas más necesidades que posibilidades, hay restricciones económicas y necesidades expansivas en muchas áreas. ¿No es un buen momento político para plantear este tema ahora? Y bueno, estábamos concentrados en eso, estábamos con todo el tema de la epidemia, con las perillas de cada día, de la economía, del frente social, de lo sanitario, y mirando con el otro ojo, más que el presente, el futuro inmediato para construir salida, porque hay mucha gente que tiene problemas de hoy. Los problemas del ayer son problemas. Y está bien, no podemos evitar tenerlos presentes. Yo mismo acabo de pedir el desarchivo de unas causas que tienen 40 y pico de años. Pero no integraban nuestras preocupaciones fundamentales. En la medida que esto se plantee, lo analizaremos. Escucharemos al senador Manini Ríos, que tiene derecho a hacerlo. Tenemos esos temas necesariamente como parte de nuestra tarea. No quiere decir con los que... compromisos internacionales que tiene Uruguay, por ejemplo, con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos? Bueno, son parte de las cosas que hay que poner en el análisis. Cada cosa que hacemos, qué consecuencias genera en lo político, en lo jurídico, en los compromisos, en la vida de las personas, en las causas que se están llevando adelante y que van a tener resolución judicial próximamente de algunas causas vinculadas a esos tiempos. Hemos tenido algunas en estos días, probablemente haya más. Todas esas cosas impactan sobre un presente que obviamente cuando se deroga una ley, más una ley de este tipo, se modifica. Y bueno, todo eso hay que ponerlo en la consideración, sí. Algunas de esas causas ameritaron comentarios, ¿no? Por ejemplo, en la entrevista que hoy da Manini Ríos a Diario El País, sobre que se está condenando a personas inocentes solo por el hecho de ser militares tantos años después, y puso, por ejemplo, el caso Vidal, que de hecho lo motiva a lanzar en el debate el tema de la reinstalación de la ley de caducidad. ¿Qué opinión le merece a usted? No puedo opinar si la persona es inocente o no, no conozco el caso. Pero ahí el senador Manini ingresa en una visión crítica de la actuación de la justicia, que no está prohibido hacer, pero es un terreno delicado. Con ley interpretativa de la caducidad o sin ella, la justicia podría actuar de una u otra manera. Podría estar la ley vigente y, según la opinión del senador Manini Ríos, podría estar actuando correctamente. Lo que opina en este caso concreto es que hay una actuación incorrecta, indebida, intencionada, no de la justicia como tal, pero sí de algún actor de la justicia. Y eso ya ingresa en otro terreno, que habrá que analizar también. No está prohibido hacerlo, pero es un terreno delicado. Que lo ha tenido a Cabildo Abierto y al senador Manini en otras aristas hace muy pocos días atrás, con sus críticas también al fiscal de corte. Se está transformando Cabildo Abierto en un socio incómodo de la coalición. Digo esto porque uno ve que un día sí y al otro también, con legítimo derecho. A ver, hay algo que me parece que es bueno aclarar. El senador Manini defiende lo que su electorado, sus votantes, le pidieron que defendiera y por algo lo votaron y lo colocaron con ese porcentaje allí. Pero claro, con ese empuje de venir un día con una cosa, otro día con otra y otro día con otra, uno siente que se transforma en un socio un poco incómodo dentro de la coalición. ¿Hasta cuándo se le puede decir que no? A ver, la coalición es la resultante de un acuerdo político entre 5 partidos que no se fusionaron, que son diferentes, que tienen historias diferentes, tiempos diferentes y que compitieron entre sí y seguramente van a volver a competir. Somos diferentes. Hemos logrado un acuerdo político para construir mayorías, darle estabilidad política al país y cumplir con un mandato que a todos de alguna manera nos dio.
la de cambiar el país. Cambiar el gobierno para cambiar el país. Y para eso firmamos un acuerdo. Ahora, claro que la convivencia siempre es complicada. Y hay unos grupos más dinámicos que otros y con énfasis en algunos temas más que en otros. Y la convivencia con Cabildo Abierto, que es un partido además nuevo, con actores nuevos que no conocemos, hablamos ahora de Manini, pero también hay diputados que introducen temas a veces complejos de administrar, pero esa es parte de la democracia. Nosotros estamos muy acostumbrados a eso. Es la de todos los días, la de ir llevando temas, analizándolos y encontrar el punto medio para la salida. Yo creo que lo de Manini Ríos, lo importante, no pone en juego, no condiciona la coalición, ni su permanencia, ni su voto a cosas trascendentes. Introduce elementos que me parece, entiende el senador Manini Ríos, llevan la representación de quienes lo votaron, o de parte de quienes lo votaron. Y es legítimo y natural que así suceda. Eso es una parte, es un 10-11% del Parlamento. El resto del Parlamento tendrá que darle curso o naturalmente no, y eso también es legítimo. Bien, vamos a agradecerle mucho al senador Jorge Gandini, como siempre. Es un gusto dialogar con él, tenerlo presente, en este caso para volver a tratar un tema que, como dijo el presidente ayer, ¿no? Es decir, hay todavía sectores de la sociedad que no han podido cerrar en paz esta situación, con legítimo derecho de un lado y del otro, aunque no deberíamos seguir hablando de lados, pero es lo que tienen ciertas situaciones históricas vividas por el país. Heridas que son muy difíciles de cerrar para unos y para otros. La sociedad quiso resolver el tema con una amnistía para los que habían violentado el Estado de Derecho y atentado contra las instituciones desde movimientos guerrilleros, y una ley de caducidad del otro lado. Y ambas fueron aceptadas en su momento, pero no lograron cerrar emociones y cuestiones que siguen vivas y que obviamente se reinstalan cada tanto. Hace muchos años que pasó, mucha gente joven nos dice, pues yo no había nacido. Y el otro día el presidente de la Cámara de Diputados me decía, Jorge, yo no había nacido. No había nacido en el 76, nació en el 82. Es decir, gente que tiene otra visión, es historia lejana para mucha gente. Y nosotros seguimos en esto como si fuera presente. Bueno, pero es una herida que está... Pero es una herida que está abierta, por algo seguimos. Y haber nacido después tampoco es... No, quiero decir, lo vivimos... Uno no podría hablar de ningún hecho histórico de la Guerra Grande, porque tampoco... Pero para él es histórico, lo leyó. Para mí es parte, yo en el 76 era un militante. Para alguno de nosotros, esa herida es en nosotros mismos. La vivimos, la sentimos, tenemos amigos que participaron, que estuvieron presos, que fueron torturados. Yo estuve preso, yo qué sé. Para mí no es historia. Para otros es un libro de historia. Entonces lo miramos desde sensibilidades distintas y lo ponemos en lugares distintos de nuestras preocupaciones. Es natural que así sea. Pero a tantos años, tanto es una herida abierta que el tema no se cierra, sigue estando presente, ¿no? Senador, muchas gracias. Un gusto. Que tenga una buena jornada el senador Jorge Gandini, Partido Nacional, en la mañana de Arriba Gente.